Hola a todos, un gusto, mi nombre es Joana Prestes. Me gustaría compartir con ustedes en el día de hoy información acerca de uno de los niveles de estudio de la lengua, ¿verdad? Hemos trabajado el nivel fonológico, hemos trabajado a nivel morfológico y hoy vamos a trabajar lo que es el nivel sintáctico, ¿verdad? ¿Qué es la sintaxis? ¿Cuáles son sus unidades de estudio? Tener o ni que sea definir algunos términos que debemos tenerlos claros, ¿verdad? Como por ejemplo, ¿qué es la oración? Que vamos a ver que hay más de una manera de definir la oración, ¿verdad? También otro punto, que esas oraciones están compuestas por diferentes clases de palabra, son en sí 9 clases de palabra que las conocemos todas, pero están diferenciadas por cumplir diferentes funciones, ¿verdad? En la oración. También están las clases transversales que dentro de esas clases de palabras. Pero en sí, esas clases de palabras se pueden definir según criterios, ¿verdad? Según el punto de vista morfológico, ¿verdad? Si aporta información gramatical, según el punto de vista sintáctico, que es el que vamos a tratar hoy, y según el punto de vista semántico, que es otro nivel de estudio de la lengua, que es el nivel semántico, ¿verdad? Bien, empezamos por lo que es la sintaxis. Si nos preguntamos en qué se ocupa o a qué se ocupa la sintaxis, podemos decir que se ocupa de estudiar, ¿verdad? La organización y la combinación de las palabras. Es la parte de la gramática que estudia las formas en que se combinan las palabras y los grupos de palabras, así como las oraciones también. Se trata pues de una disciplina de naturaleza combinatoria o sintagmática, ¿verdad? Compete asimismo a la sintaxis el estudio de las diversas relaciones que tienen, que se dan en el interior de todos los grupos sintácticos, incluyendo a las oraciones. A su vez, si decimos que la sintaxis estudia la concordancia que tienen esas palabras, ¿verdad? El conjunto de esas palabras que forman oraciones, es una disciplina que estudia el orden, la relación que tienen esas palabras. Esas palabras también forman unidades mayores que pueden ser, son grupos que se les llama sintagmas, o también otros grupos que se llaman oraciones, y estudian la relación que tienen entre ellas. La sintaxis tiene 3 unidades de estudio. La mínima unidad de estudio de la sintaxis es la palabra, y ella comparte, el nivel de estudio sintáctico comparte esa unidad de estudio con la morfología, que a su vez en el nivel morfológico la palabra es la unidad máxima de estudio, pero en la sintaxis es la unidad mínima, es la mínima unidad de estudio. Después tenemos la unidad intermedia, que se le dice que son los sintagmas, ¿verdad? Que ahora vamos a ver qué son. Y luego la unidad máxima de estudio de la sintaxis es la oración, que también vamos a definirla. Ahora bien, si queremos mencionar cuáles son las unidades de estudio de la sintaxis, debemos empezar por la palabra. Ella es la unidad más chica, o sea, la unidad mínima de estudio de la sintaxis. En un texto encontramos muchas palabras y se clasifican según su función. Por ejemplo, vamos a extraer una oración de un texto. El elefante desconoce los deseos carnales. En esta oración encontramos palabras. Por ejemplo, el es una clase de palabra, artículo. Elefante es otra clase de palabra, sustantivo. El artículo siempre acompaña un sustantivo. Debemos tenerlo claro. Después, desconoce. Sabemos que es otra clase de palabra, que es un verbo, y en este caso este verbo está conjugado. Por ejemplo, yo desconozco, tú desconoces, él desconoce. Los es otro artículo, deseos es otro sustantivo, y acá nuevamente vemos que el artículo acompaña al sustantivo. Carnales, sabemos que es un adjetivo, porque es algo que caracteriza el sustantivo. Deseos, delimita el significado de esa palabra, ¿verdad? Acá estamos en el nivel de palabra. Lo que hicimos fue clasificar las palabras.
Luego, la segunda unidad de estudio de la sintaxis, que es la unidad intermedia, son los sintagmas. ¿Qué son los sintagmas? Son grupos de palabras, ¿verdad? Que desempeñan una función en la oración. Hay diferentes tipos de sintagmas. Están, por ejemplo, los sintagmas nominales, que es cuando el núcleo es un sustantivo. Por ejemplo, el elefante. Elefante es un sustantivo, por lo tanto es un sintagma nominal o sustantival. Desconoce. El núcleo oracional que reúne las demás palabras entre sí y cumple una función por sí sola puede ser considerado un sintagma. Entonces, en este caso, desconoce es un verbo, por lo tanto es un sintagma verbal. Los deseos carnales. Deseo es un núcleo, es el núcleo, es un sustantivo, por lo tanto es sintagma nominal, como dijimos. Hay varios tipos de sintagma. Está el sintagma adverbial, que el núcleo es un adverbio. El sintagma adjetival o adjetivo, el núcleo es un adjetivo. Sintagma preposicional o prepositivo, el núcleo es una preposición. Y por último, tenemos la oración. Esta es la máxima unidad de estudio de la sintaxis. La oración se puede definir de dos maneras. Para definir este término podemos preguntarnos: ¿qué es necesario que cumpla una oración para ser considerada como tal? Bien, podemos decir, tendría que tener un núcleo, un verbo conjugado que junta las demás palabras. Por ejemplo, el elefante desconoce los deseos carnales. ¿Cuál es la palabra que reúne, agrupa en torno a sí las demás palabras? Luego de leer y analizar, podremos darnos cuenta que el núcleo de esta oración es desconoce, un verbo que a su vez está conjugado. Entonces, el verbo es el centro, es lo más importante, porque sin él no puede haber una estructura oracional. Es el núcleo de la oración, porque es la palabra principal, la que reúne en torno a sí los demás elementos de la estructura oracional. Sin él no habría una estructura oracional. Como dijimos anteriormente, este verbo está conjugado. Presenta información gramatical, tiene información de persona, de número, de tiempo y de modo. Hay otros verbos que también presentan información de aspecto. En este caso, no lo es. Podemos decir también que el verbo tiene dos partes. En la raíz está el significado de la palabra. En este caso sería desconoc. Y en la terminación o desinencia está la información gramatical, ¿verdad? De número, persona, tiempo, modo y aspecto. Los verbos no conjugados no poseen información gramatical. Por lo tanto, podemos decir que una de las definiciones de oración es una estructura cuyo núcleo es un verbo conjugado. Pero también se le puede dar otra definición, que es esta: una estructura que posee dos funciones sintácticas básicas, que son el sujeto y el predicado. Una oración puede cumplir con estas dos definiciones o solamente con una de ellas. Si utilizamos el ejemplo pare o cante, hable, jugué, son también oraciones. ¿Por qué motivo? Porque poseen un verbo conjugado, tienen información gramatical, tienen un sujeto y un predicado. Por ejemplo, usted pare, por lo tanto son oraciones también. Me gustaría aclarar que una oración puede o no tener un verbo conjugado. Por ejemplo, si utilizamos Gabriel García Márquez, autor de 100 años de soledad. Es una oración, no tiene un verbo, pero sí tiene un sujeto, Gabriel, y un predicado, autor de 100 años de soledad. En este caso es una oración, los dos elementos, sujeto y predicado, están en aposición porque no hay nada que los una. El predicado que no tiene verbo conjugado se le llama predicado nominal, porque el núcleo, la palabra más importante, es el autor, porque el núcleo es el sustantivo. En este otro ejemplo, el elefante desconoce los deseos carnales, el núcleo es el verbo, desconoce, por lo tanto es un predicado verbal. Luego de aprendernos cuáles son las unidades de estudio de la sintaxis, podemos hablar ahora cuáles son las clases de palabras. Vamos a decir que son 9 clases de palabras. Estas
se diferencian, como dijimos en el principio, por su función. Cada una tiene una función diferente en la oración. Estas son sustantivo, adjetivo, verbo, artículos, pronombres, conjunciones, preposiciones, adverbios e interjecciones. Todas ellas cumplen una función diferente en la oración. Se pueden definir y clasificar en base a 3 criterios. Estos son: desde el punto de vista morfológico, desde el punto de vista sintáctico y desde el punto de vista semántico. Por ejemplo, el nombre sustantivo constituye una categoría léxica que se define en función de criterios morfológicos, sintácticos y semánticos. Desde el punto de vista morfológico, podemos decir que se caracteriza por tener género y número, por participar en procesos morfológicos de derivación y de composición. Desde el punto de vista sintáctico, podemos decir que forman grupos nominales capaces de contraer varias funciones sintácticas, tales como las del sujeto o complemento directo. Y por último, desde el punto de vista semántico, los sustantivos representan conceptualmente seres o entidades. Dentro de la categoría sustantivo se reconoce un gran número de subgrupos o clases nominales. La principal clasificación es la de los nombres en comunes y propios. A su vez, los comunes se subdividen siguiendo diversos criterios: contables, no contables, individuales, colectivos, entre otros. Y por último, cuando hablamos de nivel sintáctico, debemos mencionar las funciones sintácticas. 6 de ellas tienen como objetivo complementar directamente al verbo y una de ellas complementa al sujeto. Cuando en una oración debemos analizar e identificar las funciones sintácticas que cumplen, lo primero que debemos analizar es el núcleo oracional. Como hablamos anteriormente, el núcleo de la oración es el verbo conjugado, ¿verdad? Y en este caso hace referencia nuevamente al verbo, lo que reúne en torno a sí las demás palabras. Eso se le llama el núcleo oracional, al verbo conjugado. En el núcleo oracional vamos a ver que puede estar constituido por un verbo pleno o un verbo copulativo. Veamos algunos ejemplos de núcleo oracional. Por ejemplo, Pedro escuchaba esa canción con su hijo. Otro ejemplo, la maestra contaba cuentos todas las tardes. Aquí vemos claramente que el verbo conjugado es escuchaba, contaba. Ese es el núcleo oracional. Luego conocemos otra función que es conocida como sujeto léxico o sujeto explícito, que está constituida por un sintagma nominal. Se le puede sustituir el sujeto por un pronombre personal, tónico, por ejemplo, yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. También se le puede, para confirmar que sea el sujeto léxico o explícito, se le puede hacer una prueba como una estrategia, son pruebas formales. Debemos saber que en el sujeto siempre debe haber una concordancia obligatoria en número y persona. Ejemplos de sujeto léxico o explícito, que sabemos que es el qué de la oración. Por ejemplo, las ropas eran usadas. Los funcionarios estaban alegres. Aquí vemos claramente cuál es el sujeto de la oración, ¿verdad? Las ropas, los funcionarios, entre otros ejemplos. Aquí damos 2 para que se puedan identificar cuál sería el sujeto, léxico o explícito. Luego tenemos otra función conocida como complemento directo. Si hablamos, ¿qué es el complemento directo? Es el algo de la oración. Debemos también saber que en el complemento directo se desempeña un sintagma nominal. Ahora bien, si en una oración estamos en dudas y queremos comprobar, hacer una prueba formal, como decíamos, para identificar si realmente se trata de un complemento directo, podemos sustituir por pronombres átonos. Por ejemplo, los, la, lo, las. El complemento directo en ocasiones puede aparecer con la preposición a. Por ejemplo, mi padre no encuentra a mi gato. Esto sucede solo para deshacer posibles confusiones con el sujeto. Debemos saber que el sujeto nunca aparece con una preposición en posición inicial. Veamos ejemplos de complemento directo. Pedro escuchaba esa canción con sus hijos todas las noches. Aquí vemos claramente que el complemento directo sería esa canción. Luego tenemos otro ejemplo. Tiene manchas blancas. Claramente sería manchas blancas. Luego pasamos a otra función sintáctica conocida como complemento indirecto. Debemos saber que en esta función se desempeña un sintagma preposicional. Siempre comienza con la preposición a, que es requerida por el sintagma, ¿verdad?
Si en una oración queremos estar seguros que se trata de una función de complemento indirecto, la que estamos identificando, podemos sustituir por los pronombres átonos, le, les, y ahí identificar si realmente se trata de esa función. Luego tenemos otra función sintáctica conocida como complemento de régimen preposicional. Se denomina por desempeñar un sintagma preposicional. Si queremos hacer una prueba para identificar si realmente se trata de esta función, ¿verdad? Se puede sustituir el término de la preposición por un pronombre, como por ejemplo eso, ello, él, ella. Veamos un ejemplo de complemento de régimen preposicional. Pedro escuchaba esa canción con su hijo todas las noches. Aquí vemos y dejamos marcado con su hijo y notamos que es un complemento de régimen preposicional. Otro ejemplo dice así: esta niña abusa demasiado de mi paciencia todos los días. Aquí vemos que el complemento de régimen preposicional es de mi paciencia. Tenemos otra función sintáctica que es conocida como complemento circunstancial. Se denomina por desempeñar sintagmas adverbiales, por ejemplo, ayer, o preposicionales, por ejemplo, en la cafetería. Responde a interrogativo tónico, por ejemplo, cuándo, dónde, con quién, para qué. En el complemento circunstancial también en alguna ocasión se puede desempeñar un sintagma nominal o un sintagma verbal. Si queremos identificar y comprobar que realmente se trate de esa función, podemos hacer una prueba formal. Básicamente sería sustituir el complemento circunstancial, por ejemplo, de lugar, por un adverbio de lugar y así identificar si realmente coincide con esa función. Por ejemplo, esta niña abusa demasiado de mi paciencia todos los días. Aquí vemos demasiado y todos los días. Hace referencia a complemento de cantidad y de tiempo. Y por último, tenemos otra función sintáctica conocida como atributo, que se diferencia de las demás porque esta complementa al sujeto. Las demás complementan directamente al verbo. Cuando identificamos una oración que el núcleo oracional, el verbo, es un verbo copulativo, que son básicamente ser, estar, parecer, sabemos que se trata entonces de una oración que cumple la función de atributo, conocida como atributo. ¿Por qué motivo? Porque el verbo, conocido como verbos copulativos, copular sabemos que se une el sujeto con el atributo, ¿verdad? El atributo siempre aparece luego de un verbo copulativo.